Me llamo Renata Salazar y en la primavera pasada cumplí 66 años, una edad en la que ya sé que la paz puede desvanecerse más rápido que la neblina al amanecer. Esa mañana empezó como cualquier otra, con un silencio que parecía tener vida propia. El aire en Valle Sereno era fresco y brillante, cargado del aroma a tierra húmeda y flores de manzano. Me serví mi primera taza de café y salí al porche, donde los caballos ya se movían inquietos más allá de la cerca. La finca había sido el sueño de mi esposo, Javier, pero tras su partida, se convirtió en mi refugio. 40 hectáreas de pastos y huertos, escondidas entre las montañas, lo bastante lejos del pueblo como para que el silencio tuviera textura. Aprendí a reparar cercas, a medir el alimento para los animales y a vivir con mi propia compañía. Algunos días hablaba más con los animales que con las personas, y eso me parecía perfecto. Cargué un balde de avena hacia el establo. La madera aún oscura por el rocío de la mañana. Estrella, mi yegua vieja, me dio un empujoncito impaciente con el hocico. Tranquila, pequeña, murmuré, acariciando la mancha blanca que le cruza la cara. Su calor me anclaba. El ritmo de cuidarla, de saber que algo me necesitaba, mantenía a raya la soledad. De vuelta en la cocina, abrí mi diario, el mismo que había llevado desde la enfermedad de Javier. Mi letra se había vuelto más pequeña con los años, más prolija, como si intentara ocupar menos espacio en el mundo. Escribí una sola línea antes de que el teléfono vibrara sobre la mesa, rompiendo la calma. La pantalla se iluminó con un nombre que no veía desde hacía meses: Mateo, mi único hijo. El corazón me dio un vuelco, atrapado entre la alegría y la inquietud. Me limpié las manos, tomé el teléfono y susurré: «Hola, pequeño». Su voz sonaba lejana, apresurada. «Mamá, ¿tienes un momento?» Y así, sin más. La paz se quebró. «¿Tienes un momento?», repitió Mateo, con ese tono cortante de quien ya está pensando en otra cosa. Sonreí, aunque no podía verme. «Para ti, siempre». Hacía meses que no escuchaba su voz. Desde Navidad, cuando prometió venir pronto, de fondo se oía un murmullo de voces, una risa suave que no era suya. Luego, una voz femenina brillante, pulida, casi ensayada, interrumpió. «Hola, Renata». «Soy Valeria», dijo, con palabras dulces pero afiladas en los bordes. «Llegamos este fin de semana. Mateo, yo y unos 12 familiares míos. Va a ser una fiesta. Necesitaremos las habitaciones grandes para los papás, claro. Tú puedes quedarte en el sofá, o tal vez en el establo si quieres un poco de paz». Por un instante, creí que había oído mal. El establo. La boca se me secó. Antes de que pudiera responder, la voz de Mateo regresó, baja y tensa. «Mamá, ya está más o menos decidido. La familia de Valeria nunca ha estado en el campo. Están emocionados. Mateo», dije con cuidado. «¿No pensaste en preguntarme primero?», suspiró. «¿Tienes espacio, mamá? Siempre dices que allá está muy tranquilo». Sus palabras me golpearon como piedras en el pecho. «Muy tranquilo». Miré por la ventana, viendo a Estrella pastar bajo el peral que Javier plantó hace décadas. «Está bien», dije al fin, porque cualquier otra cosa habría roto mi voz. Si eso es lo que decidieron, perfecto. Llegamos el viernes en la noche. Trinó Valeria antes de que la línea se cortara. El teléfono se deslizó de mi mano y golpeó la mesa. Por un largo momento me quedé allí, con el silencio a mi alrededor más pesado que antes, denso, cortante, casi irrespirable. Esa noche, las montañas se tiñeron de morado y un viento suave barrió el huerto. No podía quedarme quieta. Caminé por el linde de la propiedad con una linterna, su haz deslizándose sobre el césped húmedo y los postes de la cerca que Javier había colocado con sus propias manos. Cada rincón de esta tierra aún llevaba su huella, el orden cuidadoso de sus manos, la paciencia que enseñó en cada clavo y bisagra. Solía decirme: «Prométeme, Renata,
que nunca dejarás que nadie trate este lugar, ni a ti, como algo que se puede tomar prestado. Yo me reía entonces, bromeando por su seriedad. Ahora, sus palabras parecían talladas en el aire a mi alrededor. Me detuve junto al establo, apoyando la mano en la madera fresca, dentro. Estrella se movió suavemente, su cola rozando la puerta del corral. Dijeron que podría dormir aquí, le susurré. Ella parpadeó, calma como siempre, y en su quietud escuché lo que Javier habría dicho: no tienes que pelear para ganar, solo tienes que saber que es tuyo. La luz de la luna rozó el borde de la casa vieja, las ventanas brillando débilmente por la última lámpara que no había apagado. No parecía frágil, parecía estar esperando. Respiré hondo, de esas respiraciones que te estabilizan desde adentro, sin enojo, sin gritos, sin llamadas desesperadas, solo una decisión tranquila y firme formándose bajo mis costillas. Si querían tratar mi hogar como un simple escenario, me aseguraría de que aprendieran lo que realmente significa vivir en una finca. Para la mañana, una chispa de resolución se había asentado en mí como buena tierra tras la lluvia. Preparé café fuerte, de esos que despiertan el alma, y llamé al licenciado Morales, mi abogado en el pueblo. Él se había encargado de todo tras la muerte de Javier, un hombre cuidadoso con la paciencia de un artesano. Solo quiero confirmar algo, dije cuando contestó. El fideicomiso que Javier creó para la finca sigue activo, ¿verdad? Por supuesto, respondió, hojeando papeles al otro lado de la línea. El fideicomiso Salazar tiene la escritura. Nadie puede vender, transferir ni alterar nada sin tu consentimiento por escrito, ni siquiera la familia. Su seguridad cayó suave, como una puerta cerrándose con un clic. Le agradecí y me quedé mirando por la ventana, viendo el huerto moverse con el viento. La rabia se había disipado, solo quedaba claridad. Empecé por mi cuarto. Guardé las colchas que tejió mi madre y las fotos enmarcadas que no necesitaban los ojos de extraños. La puerta del dormitorio principal recibió un candado nuevo, algo pequeño pero que calmó mi respiración. Luego preparé el ala de huéspedes, sábanas limpias, nada lujoso, toallas dobladas con cuidado, de las que secan más que impresionan. Desconecté el Wi-Fi y dejé una nota en el router servicio limitado por la zona rural. No era mentira. En el pasillo principal colgué una hoja plastificada en el tablero. Reglas de seguridad de la finca Salazar. No acercarse a los caballos sin supervisión. Las tareas son responsabilidad compartida. Respetar la propiedad y a los demás. Llegó Clara, mi ayudante en la finca, justo antes del mediodía. Era una mujer robusta, de unos 50 años, del tipo que puede levantar una paca de heno con una mano y cortar chismes con la otra. Cuando le conté lo que venía, sonrió. «Quieres que sea justo y como debe ser», dijo. «Esa es la mejor lección». Para la tarde, todo estaba listo, la casa más limpia que nunca, los límites marcados en cada detalle. Caminé por cada cuarto lentamente, tocando las perillas, contando las toallas, sintiendo el control regresar en oleadas suaves y constantes. Por primera vez en meses, no me sentía como una viuda manteniendo algo vivo. Me sentía como la guardiana de una línea que nadie cruzaría. El camino de grava empezó a zumbar alrededor de las 3 de la tarde. El polvo se alzaba a lo lejos, como la primera señal de una tormenta. Cuando apareció la caravana, 3 camionetas y una van rentada, el aire mismo parecía tensarse. Me limpié las manos en los jeans, observando desde el porche mientras las puertas se abrían y las voces irrumpían en la calma. Valeria salió primero, con lentes de diseñador brillando, el celular ya en alto grabando un video panorámico. «Lo logramos», anunció, tal vez a sus seguidores, tal vez a sí misma. Mateo bajó más despacio, con cara de cansado, inseguro. Detrás de ellos, una fila de extraños arrastraba maletas brillantes por la grava, riendo demasiado fuerte para el espacio al que acababan de llegar.
Bienvenidos a la finca Salazar, dije con calma. Por favor, estacionen junto a la cerca. Los caballos se asustan si los motores están encendidos mucho tiempo. Valeria sonrió sin mirarme. Ay, mejor descargamos aquí. Es más fácil para todos. No para los animales, respondí. Mi tono debió sorprenderla porque parpadeó, dudó, y luego indicó a los conductores que movieran los autos hacia la cerca. Adentro, le entregué una pila ordenada de hojas de descargo de responsabilidad y una copia de las reglas de la finca. Ella rió. ¿Descargos, Renata? No vamos a firmar contratos. Es solo un fin de semana. Sigue siendo mi propiedad, dije con suavidad. Todos los que se quedan firman. Es procedimiento estándar de seguro. Miró a Mateo, esperando apoyo. Él, incómodo. Tomó los papeles y empezó a repartirlos. Uno por uno, los familiares firmaron en un silencio torpe. Los guié a sus cuartos, cada uno ordenado, sencillo y sin nada personal. Valeria se detuvo al final del pasillo, intentando abrir la puerta de mi dormitorio, cerrada con candado. No giró. Oh, dijo con ligereza. Pensé que este era el cuarto principal. Lo es, respondí, mirándola a los ojos, y está ocupado. Su sonrisa se tensó. Solo asumimos que los huéspedes no reorganizan a los anfitriones, dije. Algo en mi voz terminó la conversación. Se dio la vuelta, los tacones resonando con demasiada fuerza contra el piso de madera, mientras los veía instalarse charlando, posando para fotos, quejándose de los baños rústicos. La casa misma parecía escuchar. Y por primera vez, no estaba en silencio por el duelo, estaba esperando. La primera mañana empezó con sonidos de confusión. Alguien gritó por el gallo, otro se quejó del olor. Les había advertido que los caballos se levantaban temprano y las gallinas aún más fuerte. Pero pocos visitantes de ciudad creen que una finca realmente despierta con el sol. Cuando bajé a las 6, Valeria estaba en la isla de la cocina con pijama de seda, aferrando una taza como si fuera su salvación. No hay Wi-Fi, dijo, como si anunciara una emergencia nacional. Hay señal cerca del pasto, respondí. Si te paras junto a la cerca, a veces la agarras, parpadeó. Eso está a medio kilómetro. Esa es la belleza del campo abierto. Afuera, el papá de Valeria intentaba caminar por el sendero lodoso con mocasines mientras una prima chillaba tras una gallina que se escapó del corral. Clara, firme como siempre, le pasó un rastrillo. Úsalo para guiarla de vuelta, le aconsejó. Él miró la herramienta como si fuera un artefacto alienígena. Para las 8, la casa parecía un huracán. Toallas tiradas en las sillas, huellas de lodo en el porche, el aire cargado de irritación. Me moví entre todo con calma, rellenando café, respondiendo preguntas que nadie realmente escuchaba. Cuando una prima pidió subir un poco la calefacción, señalé la chimenea. Pueden encender un fuego. Hay leña apilada afuera. Miraron los troncos como si esperaran que se encendieran por lástima. Por la tarde, llegó la lluvia, repentina y pesada, empapando el camino de grava y atrapándolos a todos adentro. Las risas ya se habían apagado. Alguien se quejó de la humedad del campo. Otro exigió saber por qué las toallas eran tan ásperas. Solo sonreí y les di más. Por la ventana, vi a Clara llevando a los caballos a resguardo, sus botas hundiéndose en el lodo. Valeria miró un momento antes de girarse. Este lugar podría ser hermoso, dijo bajito, si no fuera tan agotador. Es hermoso, respondí, porque es real. Esa noche, mientras los huéspedes se amontonaban alrededor de sus celulares, desesperados por una rayita de señal, salí al porche. La lluvia había parado, dejando los campos brillando bajo un cielo rosa magullado. Las ranas comenzaron su canto, bajo y contento. Detrás de mí, las voces citadinas se volvieron más quedas, reemplazadas por el silencio inquieto de quienes enfrentan la incomodidad por primera vez. Afuera, la naturaleza no se doblegaba ante nadie, y yo tampoco. La tormenta llegó fuerte desde el oeste, como una marea negra rodando sobre las colinas. Para la noche,
La luz parpadeó una vez, dos, y luego se apagó por completo. La oscuridad repentina trajo un silencio pesado a la casa. Por un momento, incluso los huéspedes parecieron entender dónde estaban en el campo de verdad, donde la naturaleza marcaba el ritmo. La voz de Valeria rompió el silencio primero. Esto no puede estar pasando. Tocaba la pantalla de su celular inútilmente, el brillo iluminando su rostro ansioso. ¿Se te olvidó apagar la luz? Encendí una vela en la mesa de la cocina. Las líneas se caen cuando hay tormenta. Pasa cada 2 por 3. Estaremos bien. Bien, repitió, con un tono que cortaba como vidrio. No podemos cocinar. La calefacción está apagada y no hay Wi-Fi. Esto es ridículo. Mateo dio un paso adelante, los hombros tensos. Valeria, ya para. Ella lo miró, los ojos encendidos. Parar, tu mamá nos trajo aquí sabiendo que esto iba a pasar. Es como si lo hubiera planeado. Sostuve su mirada, tranquila y firme. La tormenta no le pide permiso a nadie. Valeria dio un golpe en la mesa, haciendo temblar las velas. ¿Lo estás disfrutando? ¿Verdad? ¿Vernos sufrir aquí como si fuera una lección? La voz de Mateo se alzó antes de que pudiera hablar. Basta. La palabra retumbó como trueno, más fuerte que la tormenta afuera. Todos se congelaron. No le hablas así, dijo, pálido pero firme. Valeria lo miró, atónita. Ella nos está tratando mejor de lo que merecemos. Su voz se quebró un poco, pero la verdad en ella lo sostuvo. Esta es su casa. Ella la construyó, la mantuvo viva. No puedes llegar y actuar como si fuera un hotel. Afuera, una ráfaga hizo temblar las ventanas, y los caballos en el establo relincharon nerviosos. El aire dentro cambió, más pesado, pero más claro. Me acerqué a la chimenea. Encendí un cerillo y vi la llama prender en la leña seca. La luz floreció en la sala, suave y humana. No necesitan entenderlo. Dije, quedo. Solo recuerden, el respeto no se hereda, se aprende. Valeria no dijo nada. El resto de la familia se movió incómoda, el peso de su silencio asentándose como polvo tras la tormenta. Mateo me ayudó con las lámparas, sin decir mucho. Afuera, la lluvia golpeaba el tejado, pero la tensión había abierto algo más grande, un duelo antiguo, tal vez, o una comprensión largamente postergada. Cuando el fuego prendió, el calor se extendió por la sala. Las sombras bailaban sobre sus rostros inquietos. La tormenta seguía rugiendo, pero sentía su propósito: enseñar, limpiar, recordar. Para cuando el trueno se desvaneció, nadie se quejó de la oscuridad. Solo se quedaron ahí, en silencio, escuchando el viento barrer lo que necesitaba cambiar. La mañana llegó pálida y fría, con ese silencio que sigue a una tormenta, cuando el mundo aún no decide si se perdona a sí mismo. Me desperté temprano. Preparé café en la estufa de gas y puse una carpeta sencilla en la mesa de la cocina. El archivo del fideicomiso Salazar. La letra de Javier en la portada aún tenía un peso que podía silenciar cualquier cuarto. Cuando todos se reunieron, el ambiente estaba apagado. Nadie me miró a los ojos, salvo Mateo. Parecía un hombre que no había dormido. Pero algo había cambiado en su expresión, una comprensión que antes no estaba ahí. Antes de que se vayan, comencé. Hay algo que deben saber. Esta finca no es solo tierra, es una promesa. Abrí la carpeta, esparciendo copias de documentos legales. El sello del registro municipal brillando débilmente a la luz de la mañana. El fideicomiso Salazar fue creado por Javier antes de morir. Garantiza que esta propiedad nunca se venderá, dividirá ni usará para lucro. Pertenece a la tierra misma y al trabajo que la mantiene viva. Valeria soltó una risa breve, nerviosa. Eso es bonito, pero deslicé mi celular por la mesa. La pantalla brillaba con mensajes, sus propias palabras, capturas enviadas por una conocida en el pueblo. Convenceremos a la mamá de Mateo para que se mude a una residencia. La finca es un terreno de primera. Imagínense lo que podríamos hacer con él. Otro, cuando se vaya, lo vendemos.
Fácil ganancia. El color se le fue del rostro. Mateo miró la pantalla, luego a ella, en silencio. Saqué un sobre de la carpeta, con los bordes amarillentos por el tiempo. La letra de Javier, fuerte, deliberada. Empecé a leer. Si tienes esto en la mano, Renata, significa que ya no estoy. Protege la tierra, y ella te protegerá a ti. No dejes que nadie trate lo que construimos como tierra para vender. Es más que una casa, es quienes fuimos. El cuarto estaba inmóvil. Hasta el viento afuera pareció dejar de escuchar. Cuando levanté la vista, los ojos de Mateo estaban húmedos. Valeria no podía sostener mi mirada. Guardé la carta con cuidado en la carpeta. Ahora lo entienden, dije bajito. Este lugar nunca fue para tomar. Fue para cuidar. Nadie discutió. Algunas verdades no necesitan permiso para sostenerse. Para el mediodía, llegó un oficial del municipio en una camioneta, con botas embarradas de otra llamada. Fue cortés, profesional. Como son las personas que ya entienden la historia sin necesidad de que se la cuenten. Solo vengo a asegurarme de que todo salga bien. Señora Salazar, dijo, tocándose el sombrero. Valeria estaba cerca del porche, con lentes oscuros que escondían unos ojos que claramente habían llorado. Las ruedas de su maleta se atascaban en la grava. El resto de sus familiares esperaban junto a los autos, callados, humildes, como si la finca misma los hubiera puesto en su lugar. Mateo se acercó al final, con las manos en los bolsillos de la chamarra. Mamá, empezó, con la voz espesa. Lo siento, por no darme cuenta, por dejar que ella me convenciera de, no necesitas explicar, dije con suavidad. Solo asegúrate de recordar. Asintió, tragando duro. Lo haré mejor, eso espero. Sonreí leve, de esas sonrisas que cargan perdón y distancia a la vez. Manejen con cuidado y piensen, el oficial encendió el motor. Un rugido bajo que rompió la calma frágil. Valeria se giró una vez antes de subir a la camioneta, abriendo la boca como para hablar, pero no salió nada. La puerta se cerró suavemente y la caravana rodó por el camino de tierra, dejando solo polvo y el eco de su partida. Me quedé en el porche hasta que el sonido se desvaneció por completo. El aire estaba quieto, otra vez pesado, honesto, mío, sin triunfos, sin amargura. Solo esa paz que no se anuncia, simplemente se queda. Pasaron semana y la tierra volvió a respirar. El huerto floreció temprano esa primavera, el aire cargado de flores de manzano y tierra húmeda. Pasaba las mañanas ayudando a los vecinos, parejas jubiladas, viudas, veteranos, gente que casi perdió lo suyo por firmas descuidadas o parientes con buena labia. El licenciado Morales me ayudó a crear un pequeño programa en la biblioteca, consultas gratuitas. Guías simples para proteger hogares, lo llamé el Proyecto Luz del Refugio. Una tarde, limpié la lámpara del porche que Javier había restaurado hace años, la que decía que siempre debía estar encendida. No importa quién venga por el camino. Junto a ella, enmarcé su carta. Las palabras se habían desvaído un poco, pero la tinta aún cargaba calor. Cuando llegó el correo, había un sobre con la letra de Mateo. La nota dentro era breve. Ahora lo entiendo. Lo siento. Vendré cuando estés lista. Me quedé en el porche, la luz parpadeando contra el vidrio, el huerto susurrando suavemente en el viento. Es un comienzo, murmuré, trazando la firma de Javier al pie de la carta, junto al brillo de la lámpara. El viento cambió, suave y limpio. La finca ya no se sentía como una fortaleza. Volvía a sentirse como hogar protegido, pero abierto al regreso correcto.